AM740. Quiero ser de ese ejército. Proyecto Cultural Maíz Radio. Los jueves a las 9 de la noche, entrevistas, poesía, opinión y debate. El programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz. Jueves de 21 a 22. Un programa que cuenta con vos. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, querida audiencia. Esto es el programa del Proyecto Cultural Maíz, un programa ya tradicional de nuestra querida Radio Rebelde, los jueves a las 21 horas por este lugar de nuestro dial. Una noche muy particular para quien les habla y para quien acompaña a quien les habla, que es Ricardo Con. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, ¿cómo están todos los oyentes? Es muy particular, decía, porque habitualmente estamos en Almagro y hoy no estamos en Almagro. Hoy estamos transmitiendo desde algún lugar de nuestra ciudad. Y me hace sentir súper conspirativo y me hace sentir muy joven decir, desde algún lugar de Buenos Aires transmitimos. Este es el programa, ya lo dije, del Proyecto Cultural Maíz. Ya dije que esta es una muy buena noche para nosotros porque tenemos unos invitados de lujo, pero antes quiero saludar a quienes, como nosotros, no están hoy en la radio, pero van a estar acompañando nuestro programa: Esteban, Gabriel, Zulma, Emma, Roque, Mónica. Saludamos a todos desde aquí. Un abrazo a Gabriel, un saludo muy grande para Graciela, su compañera. Y voy a dejar que hable los próximos 30 segundos por lo menos a mi querido compañero Ricardo. Gracias por ceder la palabra. Eso, a vos te cuesta mucho ceder la palabra. Exacto. Aparte te sale lindo, te sale bien radial. Bien, hoy vamos a tener un programa, como decimos, especial. Dividido en dos partes, pero va a ser sumamente interesante. Vamos a charlar con Jorge Cholvis, abogado constitucionalista. Hablaremos con él de deuda, hablaremos con él de probable reforma constitucional. Y se escuchan unos ruidos raros. Carlos Di Mari, nuestro operador, por ahí los puede resolver. ¿O es un problema nuestro? ¿Cómo nos escuchan a quienes tenemos aquí? Dice que debe haber algún micrófono abierto. En lo posible, camaradas, compañeros, si es posible, mutéense mientras no estén al aire. Esta es algo que se me acaba de ocurrir. Quizá funcione. Ahí está, dice sí, el operador. El operador nos dice que sí, que es así. Vamos así que estén atentos al microfonito para desmutearse al momento de hablar y silenciarse cuando no lo están haciendo. ¿Qué estaba diciendo, Ricardo? Decía, bueno, gracias primero Carlos Di Mari, nuestro operador hoy, en la emergencia del día de la fecha. Presentaba a Jorge Cholvis, abogado constitucionalista que nos va a acompañar, a quien invitamos a participar durante todo el programa, pero le vamos a dar su protagonismo en la segunda parte. Y en la primera tenemos nada más ni nada menos que a Gustavo Girado. Así que va a ser un medio programa made in China, ¿no? ¿Cómo es esa palabra que lo define? Es sinólogo. Es así, Gustavo. Yo me estoy desayunando con ese término. Yo me enteré de esto cuando presentó su libro. Exacto, cosa que ocurrió hace 48 horas, un poquito más, un poquito menos, ¿no? Un poquito menos también. Buenas noches y gracias por la convocatoria. Espero que estén bien. Sí, lo de sinólogo realmente es un... siempre digo, y lo voy a decir nuevamente, yo no me considero tal, porque la verdad, yo no sé idioma, digamos, no sé chino mandarín, y estoy especializado en una parte de toda esta historia, de un vector, digamos, del conocimiento que tiene que ver con China. Yo vengo de la economía política, y la verdad es que siento que esa palabra me queda grande y reservada para gente muy especializada, y nada, que diga, pero ya me cansé de aclararlo, así que no se preocupen. Llámenme como quieran, Gustavo alcanza. Gracias. Te queda grande, no sé si te queda grande, te queda raro, porque si le digo a alguien es sinólogo va a decir que es especialista en cine. Gustavo, ¿y por qué China? ¿Por qué te interesó China? Bueno, no fue algo muy elegido. Yo trabajaba en el Ministerio de Economía allá a comienzos de los 90 del siglo pasado,
Y no, tuve la oportunidad de participar, hubo un convenio entre Argentina y Japón, un convenio de un proyecto, el proyecto Okita, y a mí me pidieron que participe por el lado de la contraparte, sí, por Argentina. Y fui consultor durante 2 años, atendí un equipo de 20 investigadores japoneses, junto con un par de compañeros del ministerio, para a mí me tocó el sector manufacturero. Entonces recorrí toda Argentina con investigadores japoneses que estaban tratando de hacer una propuesta, el famoso proyecto Okita, que el primero había sido con Alfonsín, y la segunda etapa fue en la época ya con Carlos Saúl Menem como presidente. Y en ese proyecto ya empecé a interactuar con las cuestiones asiáticas, y luego me permitió ir a estudiar a Japón política industrial y política comercial. Estuve un tiempo allá cuando ya tenía 36 años, allá por el 96. Y cuando regreso de esos estudios me ponen a trabajar en la Unidad Analítica Asia-Pacífico, que era una unidad del Ministerio de Economía muy especializada en los temas de política, relaciones comerciales, de inversiones, pero específicamente políticas con Asia. Y me tocaba hacer el informe para la superioridad, fuese cual fuera esta, ¿no? Independientemente de quién, me tocaba trabajar en cosas muy específicas. Yo estaba encargado de Japón, Malasia, de ASEAN. Y bueno, te vas quedando con el tema en la medida que Japón y Corea fueron perdiendo protagonismo en la relación bilateral. Fue ascendiendo China, digamos, en el triángulo, digamos, de la responsabilidad global. Paulatinamente China se fue convirtiendo cada vez más importante. Y yo también fui cambiando de lugar. Entonces pasé por Cancillería, pasé por lo que era entonces la Secretaría de Agricultura, siempre en los temas de Asia. Y me fui a perfeccionar a Taiwán, fui a la isla de Taiwán a estudiar política de promoción de exportaciones. Y después ya directamente a negociar acceso de productos argentinos a la República Popular China como empleado, digamos, del Ministerio de Economía en un tiempo, Cancillería en otro, y me encargué de la carpeta de China paulatinamente en los distintos lugares públicos donde estuve. Siempre en la universidad, hace 32 años que soy docente en la UBA de Economía, y en la Universidad de La Matanza, que ya no estoy más, pero en Lanús, ya para dejar de contar tanta historia, en Lanús dirijo una carrera de posgrado, de especialización en estudios en China contemporánea desde hace unos 5 años. Estamos por la 4ª cohorte convocando en este momento, y es muy atractivo porque ahora encaro el tema China de la gestión académica. Entonces me viene todo por el lado de la producción cultural, académica, en cuestiones de edición con universidades chinas, trabajo conjunto, investigación. Hay mucho trabajo intelectual con las universidades de China, con el Politburó cuando me pide algún apoyo la Cancillería Argentina. Es decir, digamos, el título es China, y de ahí agárrenlo, llévenlo para donde quieran, que de alguna forma me salpica, y bueno, estoy especializado en eso, en relaciones políticas, económicas de China. Esos son mis temas. Ya estoy grande, digo, así que he pasado por varios lugares, así que ya el calendario habla. Es cierto. Gustavo, habla el calendario y tu experiencia, que es muy vasta en esto. A mí en lo personal no preguntaría nada de China, en realidad preguntaría cómo estamos nosotros en relación a la posición de China en el mapa planetario, ¿no? ¿Cómo ves nuestro país en relación al desarrollo de China? Mira, te voy a dar mi punto de vista al respecto. El hecho de que seamos un papel al viento, digamos, que tengamos tantos problemas macroeconómicos, claramente condiciona enormemente la forma en que te vinculás con economías tan grandes, donde la relación claramente no es de iguales, porque estamos hablando de la segunda o primera economía del mundo. Es decir, China en el 2012 supera a Japón, en el 2014 2010 supera a Japón, 2012 se convierte en el que más comercia en el mundo, y en el 2014 ya es más grande que Estados Unidos en términos de paridad de poder de compra. Entonces, una economía que deja atrás un estadio de subdesarrollo tan rápidamente, que saca a tantos centenares de millones de personas de la pobreza, pero básicamente acaba con la indigencia en abril de este año, cuando unos meses antes de cumplir los 100 años del Partido Comunista Chino, es una economía que claramente se distingue, hace cosas muy diferentes a como lo marca la historia en otras economías en vía de desarrollo. Y Argentina tiene una relación especial como la de muchas economías en vía de desarrollo, no única, hay muchas otras economías que tienen una relación parecida a la de Argentina. Y en todo caso,
aprovechando que tengo poco tiempo, digamos, puedo ser breve y decir que la pelota me parece que está de nuestro lado. En este sentido, hay muchas posibilidades de hacer cosas con la República Popular China, porque lo que China tiene como oferta excedente, que es tecnología, financiamiento e infraestructura, son elementos que constituyen tu demanda excedente, es decir, son cosas que vos demandás porque vos no tenés. Y lo que Argentina es competitivo a nivel internacional, el agroalimento de clima templado, en eso Argentina es competitivo, tiene excedente, constituyen esos productos nuestra oferta exportable clásica, y China es demandante internacional neto de eso. Es decir, China tiene soja, China tiene petróleo, pero no le alcanza. Entonces, hay una relación de complementariedad con una economía que si no es la primera, es la segunda del planeta. Con la que es primera o segunda, en todo caso Estados Unidos y Norteamérica, Argentina no es complementaria, es estrictamente competitiva porque también produce productos de clima templado, agroalimentos. Por lo tanto, por eso nuestro comercio históricamente con Estados Unidos no progresa y no va a progresar, claramente, justamente porque Argentina ocupa un lugar muy poco importante, más allá de lo estratégico, para el Departamento de Estado, mientras que en cambio, para una economía que crece y que necesita convertir su crecimiento en desarrollo, esto es, homogeneizar ese bienestar promedio que consigue para los 1.400 y más de 32 millones de personas que son la población, bueno, Argentina puede tener eventualmente a futuro un lugar distinguido, importante, interesante, pero en ese caso deberías hacer las cosas bien vos. Es decir, vos tenés deberes para hacer, vos tenés que discutir a nivel doméstico qué carajo querés hacer con China, se me escapó lo de carajo, discúlpenme, qué querés hacer con China, y una vez que vos decidas qué querés hacer con China, podés llevar ese perfil para la discusión barrial, y quizás a nivel subcontinental, ponele Mercosur, por decir algo, poder poner espalda contra espalda sin alcanzar puntos de acuerdo para poder tener un menú de discusión, un menú más importante, al momento en que China se te acerque con su demanda, venga con su menú y te diga, bueno, a ver, ¿qué tenés para ofrecerme? ¿Qué podemos hacer juntos? Porque yo soy muy grande, yo requiero básicamente todo lo que vos tenés. Entonces, bueno, ¿qué estás en condiciones de ofrecer a cambio? ¿Tenés algo aparte de la soja? ¿Sos algo más aparte del aceite? Bueno, ese es el argumento y guión que se viene repitiendo desde hace unos aproximadamente 15 años. Las exportaciones de Argentina no crecen con China, se estratifican en más o menos una serie de componentes que no van más allá de 10 productos, que van desde soja, aceite, hasta petróleo, harina, pescado, y nos cuesta enormemente modificar nuestra estructura exportadora con China. Argentina puede hacer mucho, lo puede hacer a nivel individual, lo puede hacer a nivel subregional a través del Mercosur, lo puede hacer a través de la CELAC, la misma UNASUR, que era la apuesta de Lula y Dilma en su momento. Lo puede hacer a nivel subcontinental, pensando en la patria grande, pero mirémonos al espejo, veamos desde qué lugar decimos todo esto, y encontramos que en el barrio la cosa viene bastante complicada. Entonces China eso lo ve, esto no es un juego de Carmelita descalzas, como suelo decir, acá se está hablando de poder, se está hablando de negocios, y se aprovecha naturalmente de una situación en la cual nosotros no nos podemos poner de acuerdo. Nos cuesta mucho encontrar políticas a nivel, si se quiere, regional, a nivel de Mercosur, que sean consistentes, coherentes, de mediano y largo plazo, para que con China puedas negociar algo consistente. Y bueno, China claramente tiene un menú bastante atractivo para cualquiera de nosotros en formato individual, y eso lo aprovecha. Entonces, ¿qué podemos hacer con China? Pues desde mi punto de vista, compañeros y compañeras, mucho. Para mí se puede hacer mucho, pero insisto, me parece que la pelota está en nuestro campo, porque debemos ser nosotros los que tenemos que tener claro qué es lo que queremos hacer con China, porque China tiene muy, pero muy claro qué es lo que quiere hacer con el hemisferio sur, especialmente con África y con Latinoamérica, que son clásicos proveedores de agroalimentos de clima templado, de clima frío y clima tropical, y fundamentalmente de insumos energéticos que China requiere para que el Politburó consolide su proyecto de mediano y largo plazo, que es alcanzar una sociedad, como ellos llaman, modestamente acomodada para el centenario de la República Popular China, esto es en el año 2049. A este ritmo no van a tener ningún problema en alcanzarlo, pero bueno, ustedes preguntaron. Qué maravilla, ¿no? Un país que hace planes y los lleva adelante con coherencia. Ahora,
¿Esto va a depender de la iniciativa privada? ¿Va a depender de una conducción de nuestro Estado argentino para ir orientando hacia esto? ¿Hubo coherencia en el Estado argentino a través de los gobiernos o fuimos yendo? No, a través de los gobiernos te metes en un brete porque claramente la política de la gestión del Estado que hubo entre el 2015 y 2019 tuvo una orientación bastante diferente de la que había habido en los 12 años inmediatos anteriores. Entonces vos encontrás progresos en la relación bilateral cuando hay continuidad de política exterior, y vos encontrás una línea de continuidad en la política exterior cuando hubo gobiernos, diferentes gobiernos. Esperen que se me abrió acá una pantalla, ya está. Cuando encontraste políticas exteriores que tuvieron cierta coherencia y consistencia de mediano y largo plazo. Eso, como saben, fue el gobierno de Néstor Carlos Kirchner y eventualmente los dos gobiernos de la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Y ahí habías alcanzado un determinado estadio de una vinculación en la cual China con vos firmó una asociación estratégica de tipo integral, que también la tiene con Chile, con Cuba, Venezuela, Brasil. Creo que Perú también, pero no me quiero equivocar. Los que les dije seguro, pero quizás hay alguna otra economía. Y en la cual la relación bilateral supera las cuestiones eminentemente o estrictamente comerciales y de inversiones. Estás hablando de cuál es la posición en los organismos multilaterales, qué se vota en cuestiones medioambientales, cuáles son los criterios de defensa, qué votamos en el G77 más China, cuál es nuestra posición respecto de la Antártida, qué es lo que pensamos hacer con el hambre, qué es lo que pensamos hacer con las cuestiones raciales. Entonces hay una comunidad de acciones de una economía en vía de desarrollo, pero que sabe muy bien lo que es ser reventada por los imperios, que es la República Popular China, y la Argentina, que ha tenido también su pasaje experiente con economías que han sido muy sólidas, muy fuertes, y que han diseñado la economía en la cual vivimos nosotros. España en su momento, la influencia indirecta de Portugal, Gran Bretaña de otra manera, Estados Unidos de otra manera durante un periodo más reciente. Entonces, yo entiendo que es una economía china que puede llevar, que de hecho lo hace, pero tampoco no quiero ser muy estricto, pero podría llevar la voz de las economías en vía de desarrollo a los organismos multilaterales en donde Argentina no tiene la voz suficiente, no tiene la suficiente fuerza ni espalda. Argentina y casi todas las demás, por supuesto. Y de hecho China hace esas cosas, tiene algún nivel de consulta política, para sentarse en una mesa y decir, bueno, ¿qué les parece que yo podría decir cuando me siente con el G7, por ejemplo? Ahora, también insisto con lo de Carmelitas Descalzas, porque es una figura que me gusta. No quiere decir que vaya a hacer eso, sino que en todo caso quizás solamente quiere saber qué es lo que opinás. Estamos hablando de una economía que está disputando espacio de hegemonía en los vectores más altos, donde se concentra el poder, que es en la alta tecnología, y tiene empresas mixtas y públicas que disputan con las empresas del Silicon Valley, con la Vodafone británica, la finlandesa Nokia, la alemana Siemens, la sueca, ¿cuál era la sueca famosa? Bueno, ya saben que hay una sueca muy famosa, Ericsson. Entonces, disputa con ellos espacios de preeminencia en donde se están diseñando y estableciendo los estándares, las normas y los patrones sobre los cuales se va a desenvolver la manufactura del futuro. ¿En qué idioma van a hablar los satélites, los sistemas de defensa? ¿En qué idioma va a hablar la tecnología cuando vos desde el auto que no estés manejando con tus manos le digas al auto que encienda el horno y prepare el pollo en tu casa y eso comience a funcionar mientras vos vas leyendo el diario en el auto o escuchando música en el auto, porque el auto se guía solo? Todo esto que les cuento ya existe. Sí, ya existe. Todo esto se maneja con inteligencia artificial, y la inteligencia artificial, junto con la Internet de las nubes y el 5G, es donde China hoy tiene algo para decir. No lo tenía antes, lo tiene ahora. Y esas patentes todavía no están, se están escribiendo. Y esos espacios son los de disputa y son el gran despelote a nivel internacional que leemos todos los días. Y por eso tenemos la 7ª flota norteamericana en el mar del sur de China, por eso tenemos que hablan todo el tiempo de Hong Kong, hablan de los problemas de derechos humanos en Xinjiang, hablamos del Tíbet, hablamos especialmente de Hong Kong y Taiwán. Bueno, todo eso está estrechamente vinculado a Occidente, impulsando claramente muchas políticas para que China no escale tecnológicamente. Esto no estoy usando inside information, y es porque yo lea mucho más que ustedes de esto.
Simplemente esto sale en los diarios todos los días, y es lo que dice el Poder Ejecutivo norteamericano, es lo que decía Trump, es lo que dice Biden, y es lo que dice el Congreso norteamericano fundamentalmente. Gustavo, es súper, no debe ser la primera vez que te dicen, interesante escucharte. A los demás compañeros que están allí, que veo, Emma, Zulma, Esteban, si tienen alguna intención de hacer una preguntita, hacen lo que hace Esteban en este momento, que es levantar la mano. Yo le voy a dar enseguida la palabra a él. No te desmutees todavía porque me hace ruido. Bien, yo, claro, hemos escuchado por arriba todos estos datos que vos tiraste. Lo más cerca de un oriental que estuvo este servidor es un amigo uruguayo que alguna vez vino a visitarme. Pero la historia, la vida nos está pasando por encima. Es muy interesante lo que se viene con el gigante asiático. 1.432 millones de chinoparlantes con los que tendremos que convivir, los que pensamos vivir por lo menos 60, 70 años más, y los que más, aún más tiempo. ¿Qué querías preguntar, Esteban? Sí, ¿cómo te va, Gustavo? Gracias. Esteban, ¿cómo estás, querido? Gracias por invitarme. Vos sabés que en los barrios, pero no en el barrio continental al que te refería vos, sino en los barrios del conurbano, nosotros, algunos compañeros fantasean con algunas cosas. Por ejemplo, fantasean que por ahí, de alguna manera, China y Rusia en algún acuerdo nos ayude a pagar la deuda que tenemos con el Fondo Monetario Internacional y nos lo saquemos de encima como un gesto de soberanía, ¿no? ¿Qué pasaría si eso ocurriese? Es un escenario, sí, yo también lo escuché, pero bueno, en todo caso cambiás de deudor, o de acreedor en este caso, es decir, cambiás al Fondo Monetario, que es la agenda financiera del Departamento de Estado, lo cambiarías por el Politburó y el Kremlin. No tiene por qué ser más buenos que lo que es el Fondo Monetario, pero en todo caso, a ver, hay otras maneras. En empezar a dejar de usar los dólares en el intercambio comercial bilateral puede ser un camino, que es lo que están siguiendo Rusia y la República Popular China. Esto es demandar menos dólares, es de alguna manera hacerlo menos hegemónico a nivel internacional, y paulatinamente el yuan renminbi gana vigencia a nivel internacional, es más demandado, por lo tanto tiene más peso, ya forma parte de la canasta de reserva de muchas economías del mundo, y eso hace que no solo sea sólida la República Popular China porque comercia, porque invierte y porque políticamente se la juega, sino también porque su moneda, que es el elemento que acuñan o el papel que pintan, que expresa las relaciones sociales de producción de la sociedad china, bueno, tenga una importancia relativa mayor de lo que lo tenía antes. Frente a eso, quizás podría ayudar si hacemos un comercio bilateral entre yuanes y pesos, sin usar dólar norteamericano, de alguna forma descomprimiendo para nuestro país nuestro famoso estrangulamiento del sector externo, de la balanza de pagos, que es lo que siempre trae como consecuencia una devaluación. Y casi como avisado de antemano con una década de anticipación, vos sabés que te va a pasar cada vez que Argentina trata de dejar de lado su dependencia agroalimenticia. Cada vez que Argentina quiere transitar otros espacios de generación de valor, se encuentra con que un estrangulamiento del sector externo nos pone en un brete con la ausencia de divisas y nos obliga a devaluar. Ese es el camino que se ha encontrado hasta ahora para solucionar esa situación. Pero eso es porque estás requiriendo dólar norteamericano. ¿Qué pasa si dejas de demandarlo? ¿Qué pasa si dejas de usarlo? Hay diversos caminos, pero también es cierto que los poderes se hacen sentir de muchas maneras. Argentina pretende adherir a la iniciativa de la Franja y la Ruta con China, pero aún no lo ha hecho. Argentina desea avanzar con las represas del sur, las que está haciendo electroingeniería, pero aún no ha acordado el financiamiento. Argentina quiere hacer la cuarta central nuclear y no consigue avanzar. Todos esos no avances son atribuidos actualmente a la influencia del Departamento de Estado, que le impide políticamente a Argentina cerrar acuerdos con la República Popular China que vayan aún más allá de los que están vigentes actualmente. Dicho esto, puede ser, Esteban, que deseen prestarnos, pero la verdad que sería comprar un problema para China,
porque bastantes problemas tiene ya con Estados Unidos de Norteamérica que meterse a convertirse en el nuevo creador de lo que Estados Unidos considera su patio trasero. Así que pongo mis barbas en remojo. Yo no estoy tan seguro que vaya más allá de la retórica, esa cuestión de la que estaban mencionando recién. Sí, una retórica que tiene que ver que, bueno, el hecho de que hoy comerciemos y nos caguemos a trompada en el barrio por $1, también fue impuesto a los sopapos, digámoslo. Entonces, claro. Vos me preguntaste qué hacemos. No te digo, no me preguntaste qué pasó. No, por eso digo, está bueno por ahí decirle al que me pegó un sopapo y me impuso su moneda, decirle, ojo, que tengo el grandote del barrio que es amigo mío y podría llegar a... Pero bueno, por lo menos como dicho, bueno, yo les quiero informar a ustedes y a nuestra audiencia que son exactamente las 9:30 de la noche, que esto sigue siendo el programa del Proyecto Cultural Maíz, muy, muy enriquecedor esta noche, por lo menos para quien les habla. Yo estoy muy entusiasmado. Vamos a decir el teléfono de Radio Rebelde para que se comuniquen, envíen mensajes, planteen dudas. Es el 11-2690-8496. Repetilo. 11-2690-8496. Sabemos que tenés compromiso, Gustavo, y agradecemos muchísimo tu participación. Ha sido interesante y te comprometemos para hacerlo en lo futuro nuevamente. Bueno, ¿sí? como no, gracias Ricardo, Esteban, gracias por la invitación, y a Emma y a Zulma que están participando, y por lo menos son dos de los tantos que deben estar escuchando ahora. Si no te olvides de Rafael, que es un ser sensible. Un gusto conocerlo personalmente, aunque sea a través de estos medios. Bueno, la seguimos en otro momento. Aparte, si no, es demasiado china para una sola noche. Perfecto, gracias por el buen humor y la disposición. Perfecto. Muchísimas gracias por tu participación, Gustavo. Muchísimas gracias. Chao a todos. Y además, como de algo tenemos que vivir, creo que es el momento de la tanda. Vamos con ella, Carlos. Vamos con la publicidad de la radio. Radio Rebelde. El futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro. La radio de todos. Luchó y volvió. Leña al fuego. Conducción Hermann Schiller. Un clásico de la radiofonía combativa. Todos los miércoles de 17 a 19. Por AM740, Radio Rebelde. Y arriba quemando el sol. Nahuel Bianchi y Tomás García te proponen un resumen completamente subjetivo y desorganizado de la semana. Los sábados a la mañana, de 10 a 12, sigue. Y arriba quemando el sol. Y arriba quemando el sol. De lunes a viernes a las 7 de la mañana. 7.0, buenos días. Radio Rebelde, una vez más la bienvenida. El punto de partida, la agenda informativa. Libre y nunca cautiva, la voz de Luis Delía. Javier Vicente y un equipo de liga. Delegan voz esta consigna y derriba. Mentiras que tiran miras de la oligarquía. No se la van a llevar de arriba. Resistencia, evitando el ablande. Que el pueblo sea el soberano que mande. Alimentando estas ondas que se expanden. 7.0, despierta la patria grande. Proyecto Cultural Maíz Radio. Los jueves a las 9 de la noche. Entrevistas, poesía, opinión y debate. El programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz. Jueves de 21 a 22. Un programa que cuenta con vos. Radio Rebelde. El futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro. La radio de todos. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. Volvemos a estar al aire desde algún lugar de Buenos Aires y esta vez para contarles que nosotros seguimos acompañados por Con Propiedades, con K. Con Propiedades es una inmobiliaria compañera.
desde 1938 en Avenida San Martín 1802. Con Propiedades tiene una filosofía, que es dar servicio en alquileres, ventas y asesoramiento. Y además tiene un teléfono, que es el 4581-0047. Y otra cosa, además tiene un correo electrónico, que es info@conpropiedades.com.ar, con K. Y recuerden al compañero abogado defensor de trabajadores, Federico Enrique Sambucetti. Sambucetti es con B larga C-T. 1162824142 y su mail, sambucettiar@hotmail.com. También nos acompañan, por supuesto, y por suerte, Nodo La Familia, emprendimiento agroecológico de la economía popular. Ellos nos proveen de bolsones de verduras y hortalizas a precio justo. Consumiendo productos del Nodo, cuida su salud, su bolsillo y colabora con la economía popular. Están en Avenida María 1375, Don Torcuato. Tienen un Instagram que es Nodo-La-Flia. Nodo La Familia, emprendimiento agroecológico de la economía popular. Bueno, ya nos cubrimos legalmente con el doctor Sambucetti, compramos casa en Conpropiedades o alquilamos. ¿Qué más? Nos alimentamos con Nodo La Familia. Sanamente. Y ahora vamos a hablar de que si queremos frío, donde nos cubrimos en Cueros Monique. Confección a medida, arreglos de todo tipo de camperas, ajustes a medida, créditos con recibo de sueldo, tarjetas de crédito, ahora 3, ahora 6, ahora 12. Avenida Santa Fe 3312, cuarto piso. Teléfono 1161684846, Cueros Monique. Y finalmente, a la hora del fin de semana, si querés hacer un curso de conductor náutico, disfrutar del Delta y navegar, la Escuela Barracuda, Escuela de Navegación Barracuda con K. Vamos a disfrutar con ellos del maravilloso Delta. Allí dan cursos de navegación deportiva, clases teóricas y prácticas al alcance de todos. La Escuela Náutica Barracuda está en el 11-5752-2851 o buscado en redes sociales como @Escuela Barracuda con K. Y por fin vamos a agradecerle la paciencia y darle la bienvenida a Jorge Francisco Cholvis. Hola, ¿cómo están, compañeros? Bien, ahí lo observamos en la pantalla, haciendo silencio y prestando atención, como un buen alumno en Cholvis. Muy interesante lo que puso el compañero sobre el proceso que está viviendo la República Popular China y que de alguna manera nos va a permitir, cuando lleguemos al final de nuestro objetivo de este tema de una nueva constitución, tocar algunos temas al respecto. Yo considero que los minutos que quedan son muy escasos, por eso desde ya les propongo que no tengo inconveniente en desarrollarlos con amplitud en otra oportunidad, puesto de que este tema hace a la esencia de la lucha de los pueblos, del protagonismo popular necesario para definir un proyecto político nacional, popular, federal, integrado en la patria grande. Cuando hablamos de constitución, no estamos hablando exclusivamente de un elemento o una escritura que refleja una institución o una mera redacción jurídica. Estamos hablando de poder político. La Constitución es indispensable que se sostenga y se conozca que la Constitución es un proyecto político institucionalizado al más alto rango normativo. Por ello, siguiendo las enseñanzas del maestro Arturo Enrique Sampaio, padre intelectual de la Constitución Nacional de 1949, voy a tratar de comenzar señalando qué es una constitución y que para saber qué es la constitución que tenemos es indispensable ingresar a cuál es su esencia, cuál es el proyecto histórico político que llevó a su sanción y cuáles son las aspiraciones del pueblo argentino en el marco de su lucha por un proyecto político que institucionalice el objetivo esencial de toda comunidad política,
que es la justicia social, el bien vivir, como señala el constitucionalismo contemporáneo que ya vamos a analizar, ese concepto de dignidad humana por el cual los pueblos luchan. Así que, si ustedes me permiten, yo desearía iniciar con estos pasos previos sobre el tema de qué es una constitución. En realidad, la constitución aparece en la historia sociopolítica de los pueblos a fines del siglo XVIII. Antes, las comunidades políticas tenían estructuras de poder que reflejaban el funcionamiento de esas comunidades, cuáles eran sus autoridades, cuáles eran sus objetivos. En realidad, las constituciones escritas aparecen a fines del siglo XVIII en el marco de la lucha de la burguesía en su etapa ascendente, en su lucha contra la monarquía y los sectores feudales. Tal es así que recién en 1787 aparece la primera constitución escrita en los Estados Unidos. Esa constitución, que solamente estructuraba lo que se denomina la parte orgánica constitucional, es decir, los 6 o 7 artículos que tenía que se referían a los poderes de gobierno. Una gran discusión existió ahí sobre si se debían incorporar los derechos o no, puesto que uno decía que si no se incorporaban se iban a entender que no eran derechos instituidos. Bueno, conclusión, ese proceso constitucional de los Estados Unidos siguió el debate 2 años después. Se sancionan las primeras 10 enmiendas a la Constitución. Ya esas colonias habían efectuado las declaraciones de derecho. La más conocida es la Declaración de Virginia, donde instituía esos derechos de la burguesía en su etapa ascendente. Esa Constitución no nace de una asamblea constituyente. Por eso los procesos históricos. Y ya vamos a ir viendo cómo se va desarrollando toda esta cuestión. Esa Constitución, en realidad, nace por una convocatoria que hizo el Congreso Federal para resolver los artículos de confederación, puesto que no estaban en condiciones de desarrollar ese proceso de lucha por la independencia contra el imperio inglés y a su vez generar el desarrollo económico. 2 factores: la unidad de la conducción de las Fuerzas Armadas y eliminar las aduanas interiores. Sale esa Constitución en el marco de ese Congreso, la primera Constitución escrita. No lo puedo desarrollar con amplitud, pero sí quiero traerlo a colación por lo que pasó al mismo tiempo en Europa. Francia, ahí en plena Revolución Francesa, a la inversa de los Estados Unidos, sacan una declaración de derechos del hombre y del ciudadano, 1789, que reflejaba esa aspiración de los sectores de la burguesía e instituía al derecho de propiedad como el único derecho sagrado. Y recién la Constitución aparece 2 años después, en 1789. Con esto quiero señalar lo siguiente: hay genealogías y generaciones constitucionales. Las genealogías constitucionales son aquellas que tienen una matriz común: la americana, republicana, representativa y federal, y la europea, monárquica, parlamentaria y unitaria, y esas genealogías se cruzan en los procesos históricos de los pueblos. Por eso yo vengo sosteniendo la necesidad del revisionismo histórico constitucional, que es el reflejo de los procesos históricos, sociales y políticos de los pueblos en los marcos de los ordenamientos jurídicos y constitucionales. Así como hay genealogías que son cortes verticales, debemos ser conscientes
que hay generaciones constitucionales, que son cortes horizontales. Esto me lleva a precisar que el derecho es lucha. El derecho no es mera lógica jurídica que se elabora en el despacho de un letrado. Hay generaciones constitucionales y se las voy a identificar y sin perjuicio de ello las vamos a desarrollar. Está esta generación de constituciones de fines del siglo XVIII, la generación de constituciones de mediados del siglo XIX, la Argentina de 1853-60, la de México de 1857. Aparecen las generaciones de constituciones a principios del siglo XX, también en América, en México, en el proceso revolucionario que se estaba desarrollando en el país hermano. Pancho Villa, que venía del norte, Emiliano Zapata del sur. Ese proceso revolucionario da nacimiento al constitucionalismo social, con la incorporación de las cuestiones de la tierra, con la cuestión del obrero. Y recién 2 años después, en Europa, la Constitución de Weimar de 1919 ingresa en esa senda. Y así podemos ir señalando. No sé si me querés interrumpir. Le pido disculpas por la interrupción y preguntarle, estamos hablando de la génesis. Evidentemente hay un momento político en que una sociedad necesita organizarse a través de una constitución. Ahora también imagino hay un momento político en el cual esa constitución tiene que actualizarse, tiene que responder a los tiempos. A eso voy precisamente. Porque después de las constituciones de antes de la Segunda Guerra Mundial, viene otro proceso constitucional en el mundo, donde la Constitución Nacional de 1949 es el gran quiebre en la cuestión constitucional, puesto que no solo incorpora las declaraciones de derechos, sino que incorpora los medios e instrumentos necesarios para hacer efectivo el acceso a esos derechos. Ya vamos a hablar con precisión de la Constitución Nacional de 1949. ¿Por qué también se la derogó? Y otra serie de cosas que están directamente relacionadas a ella. Pero quiero llegar a la generación de constituciones propias del neoliberalismo en el marco de este tiempo de la concentración del poder económico, financiero, mediático, que está absorbiendo la riqueza de los pueblos y sometiendo a los pueblos a esa carencia de los derechos más elementales. Por ello, no es por casualidad. Ya Chile había tenido la experiencia nefasta del golpe de Estado de Pinochet, que sanciona esa constitución en 1980, con los Chicago Boys, institucionaliza esa escuela neoliberal que ya vamos a ver qué es la que todavía están pretendiendo sostener en nuestro país. Pero después, en la década del 90, siguiendo esta ideología de Margaret Thatcher, Ronald Reagan, ya vamos a ver en la nueva Constitución cómo debe ser incorporado el tema de Malvinas que ustedes bien mencionaban antes. Esa generación de constituciones neoliberales comienza en Colombia, 1991, después en Perú, 1993, y en la Argentina, 1994, texto vigente en nuestro tiempo. Por ello, luego la lucha de los pueblos abren otra senda en la década pasada. Esos procesos que se abrieron en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, ya siguiendo esa arquitectura de la Constitución Nacional de 1949, ya esas constituciones institucionalizan los medios e instrumentos necesarios para hacer efectivos esos derechos y la participación protagónica de los pueblos, que son las que deben sostener a las constituciones. Y de tal forma se logra el rol docente de la Constitución. Cuando aparece, bueno, lástima que no la tengo acá cerca, si no se lo mostraría, ese librito de la Constitución de Venezuela de 1999, es para efectivizar esa función docente de la Constitución, para la participación protagónica del pueblo.
puesto que no alcanza ya lo que dijo la Constitución de Estados Unidos en 1787, we the people, no es el pueblo. No. Esa forma de representación política que está institucionalizada todavía en nuestro artículo 22 en la Constitución vigente es reflejo de ese tiempo donde el pueblo estaba marginado en la presencia y en la ejecución de las políticas constitucionales. Por ello, la Constitución es una estructura multiestructural y polisegmentaria. Refleja una base cultural económica y un vértice jurídico institucional. Y ello debe reflejar un proyecto político de un pueblo de acuerdo a las aspiraciones. Y entonces, con esta breve introducción, también debo señalar que esa pretensión de la burguesía, que en un texto constitucional englobaba toda la problemática política de un pueblo, ya a mediados del siglo XIX, desde dos puntos de vista, se observó que no era así. Y esto que voy a decir va a ir a una de las canciones que estábamos escuchando recién. Desde un ángulo del pensamiento conservador, el inglés Edmund Burke señaló, no, lo principal no es la Constitución escrita, jurídico formal, lo principal son las estructuras de poder, las geografías, los tiempos que van generando. Eso ya había sido iniciado en sus orígenes por Aristóteles. Constitución y sector social dominante son lo mismo, por eso voy ahí. Pero al poco tiempo, Ferdinand Lassalle, en Prusia, utiliza un ejemplo hipotético. Se queman todas las constituciones. En una conferencia de 30 páginas, en Hamburgo. Esa conferencia se titulaba ¿Qué es una constitución? Ferdinand Lassalle dice, bueno, se queman todas las constituciones. ¿Y ahora cuál es la constitución? Y respondía, va a venir el monarca a decir, no, la constitución es esto, y así sucesivamente, los señores feudales, los bancarios, los industriales. ¿Y el pueblo qué puede decir? Se interrogaba Ferdinand Lassalle, y respondía en el tono que refleja la canción que hemos escuchado. Mientras el pueblo no esté unido y organizado, no va a poder señalar qué es la Constitución. Por eso... Qué interesante expresado de esa manera. Este es el problema hoy día. Este es el problema, que tenemos que generar el conocimiento para la participación protagónica. Esto no se debate políticamente. No está en las conversaciones cotidianas. Elvis, el problema también es que en el sistema representativo va a tener que pasar por el Congreso, y hoy en día no votan ni el presupuesto. Quiero cerrar este concepto. La Constitución real es el ámbito donde dirimen su prevalencia los sectores internos y externos de una comunidad política. Y según qué sector sea el que prevalece, vamos a tener distintos resultados. En el plano no solo de la Constitución escrita, sino en el plano de la interpretación constitucional, puesto que toda norma escrita es sujeta a ser interpretada. Y también podemos desarrollar con precisión los ejemplos a este respecto. Por eso, yo vengo sosteniendo la necesidad de que este tema constitucional no es una cuestión de abogados o meramente jurídica. Esta cuestión de la Constitución es la cuestión de un proyecto político nacional para el pueblo argentino en este siglo XXI. Y que hay razones jurídicas, por supuesto, pero históricas, económicas, filosóficas y éticas sobre cómo se va a esbozar ese debate. Acá Esteban me quiere hacer una pregunta. ¿Cómo te va, Jorge? Muchísimas gracias por prestarte y dedicarle tiempo a nuestro programa. Sí, mirá, esto que vos estás diciendo a mí me parece que ya incipientemente
no en la medida que necesitamos, por supuesto, es incipiente, hay distintos movimientos, organizaciones que ya empiezan a hablar de la necesidad de una nueva constitución, ¿no? Nosotros como Proyecto Cultural Maíz decimos que este sistema republicano representativo está agonizando en el camastro de la oligarquía, pisoteado por ellos mismos que son sus enunciantes y creadores, ¿no? Pero ahora ha surgido una fuerza política, yo los otros días hablando con vos te comentaba, que es Soberanos, Soberanas, que en uno de sus comisiones plantea la necesidad de la discusión y de la construcción de una nueva constitución. Nosotros estamos en contacto con esa fuerza también, y yo más que una pregunta quería decirte, no me contestes ahora, pero ahí hay algunos nombres importantes que forman parte de esa comisión. A mí me encantaría que vos formaras parte de esa comisión por lo menos, ¿no? Quizás ya tengas contactos o no, pero nosotros como Proyecto Cultural Maíz, si vos nos permitís, haríamos esa propuesta porque no vemos en la actualidad una comisión que discuta una nueva constitución donde vos no estés, sinceramente, ¿no? Así que no me contestes, no quiero ponerte en ese compromiso. Es bueno, lo que nosotros pensamos. De acuerdo. Pero bueno, también hay otras organizaciones. Ustedes mismos tienen un ámbito donde están tratando el tema, ¿no? Por eso, yo el tema de la nueva constitución lo vengo desarrollando hace ya muchos años y con propuestas precisas sobre esta cuestión. En mi último libro, que es del año pasado, en diciembre del 2019, son Historia y Constitución, sí. Argentina, Historia y Constitución. Este es el segundo tomo y este es el primer tomo. 1600 páginas, una exageración. No se puede darle tanto tiempo. Pero a lo que voy yo, donde acá desarrollo con precisión todas las nuevas bases para una nueva constitución, en el marco de nuestro tiempo contemporáneo y las necesidades de nuestro pueblo. Así que yo quiero hacer todo este desarrollo para por qué llegamos a esto. Si no parece que es una mera elucubración. Jorge, sí. Vamos a volver a invitar, quédate tranquilo, para hablar puntualmente de algunas cuestiones. Bueno, ya veo que se fue el tiempo y no que le llamo el tema. Que tenga que ver con la Constitución del 49 y también que tenga que ver qué se rescata de eso y qué se le agrega de nuevo, si lo hay, yo estimo que sí, para una Constitución actual que esté acorde a las necesidades de estos tiempos. Por supuesto, pueblo, ¿no? Ya Perón en el año 1972, y cuando accede a la tercera presidencia, ya estaba trabajando por una nueva constitución. En el marco de la Secretaría Privada de la Presidencia de la República, que estaba a cargo de Solano Lima, se designaron a dos compañeros constitucionalistas como fueron Alfredo Carela y José Francisco Figuerola. Ya estuvieron tratando el proyecto con Perón, donde se restablecían y rescataban los principios básicos de la Constitución Nacional de 1949. Lamentablemente falleció al poco tiempo el presidente Perón y todavía está trunco ese. Pero está el pensamiento en el modelo argentino para el proyecto nacional que lo podemos desarrollar con precisión. Y la Constitución Nacional de 1949 es la gran desaparecida. Estos republicanos que se llenan la boca con esos malabarismos jurídicos que traen para generar este engaño, esta falacia al pueblo, y no incorporaron como antecedente constitucional argentino a esa constitución sancionada por una asamblea constituyente. Eso está en todos los preámbulos de la constitución actual. Dice: esta constitución fue sancionada 1853-60 con la reforma 1866, 1898 y salta a 1957. Ya si ustedes tienen tiempo, algún día les voy a desarrollar el proceso que llevó a la Asamblea Constituyente
de 1957 y cómo fue ese malabarismo de aquellos que argumentaban cuestiones formales para impugnar la sanción de la Constitución del año 49 y convalidar un bando militar para esa asamblea constituyente. Y a su vez, el porqué, cuando se tendrían que entrar a considerar las normas de política económica que estaban en esa comisión revisora de la Constitución, la asamblea fue dejada sin quórum y solamente sancionó un artículo, el 14 nuevo, que hoy se llama 14 bis, producto de que un editor lo puso después del 14 y ahí quedó cuando se aprobó el texto final. Les voy a señalar algo nada más de ese 14 bis, que tiene una importancia y que está callada esa parte del artículo. El artículo es donde establece los derechos de los trabajadores. Los convencionales de Santa Fe, Jauregui Berri y otros de la Unión Cívica Radical intentaron decir, bueno, los derechos del decálogo del trabajador era muy extenso, hagamos un artículo preciso, 3 párrafos, que sea una norma operativa, que no necesite ser reglamentada por el Congreso de la Nación. Sabemos las limitaciones y la carencia de vigencia de ese artículo en numerosas de sus disposiciones, tanto en lo que se refiere al derecho del trabajo, como se refiere a los gremios, como se refiere a la seguridad social. Me voy a referir a una sola que es de gran actualidad en este tema del control de los precios, que es cuando se establecen los derechos del trabajador. Está vigente artículo 14 bis, lo pueden ver ustedes en cualquiera de los textos. El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes que asegurarán al trabajador, entre otras cosas, la participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección. Hoy día tenemos el tema de los precios, la importancia de saber cuál es el real costo de los precios y cómo eso se transforma en una utilización monopólica que en realidad sirve para succionar riquezas y privar de derechos básicos al pueblo argentino. Todo esto, hay razones expresas que las podemos desarrollar. En el proceso histórico. Lamentable realmente, Jorge. Bueno, otro día. Pero tan lamentable, pero más lamentable es que se nos haya terminado el programa. Pero no todo está perdido. Escuchando en otro programa, por favor. Hermano, venga a otro programa. No llegué. Te vamos a volver a invitar. No llegué al por qué nuestra Constitución atrasa y por qué esa interpretación neoliberal es proclive a esa esencia de la Constitución del año 94. Pero arreglamos para otros jueves. Bueno, sí. Aparte, no te olvides, vos sos parte de nuestro taller de formación. También el año que viene seguramente vamos a tener charlas también con vos sobre el mismo tema, porque este año tuvimos una sola y no alcanza realmente. Bueno, así que temas realmente merecen el espacio y la enseñando seriedad. las facultades de la Universidad de Lanús, la Universidad de Avellaneda, la Universidad Nacional del Oeste, la Universidad Teodosiana de San Isidro. Esto debe llegar, debe ser, el derecho es lucha y debe ser, debidamente conocido, no solo por los sectores políticos, sino por la participación protagónica del pueblo, puesto que esa participación protagónica ya es un dogma en el ámbito de la ciencia política. No puede haber desarrollo político ni económico sin la participación protagónica de los pueblos. Qué lindo Gracias, cierre. Jorge. Qué lindo cierre. Muy Bueno, a importante. despedirnos, vamos a convocarlo nuevamente, Jorge. Gracias, muchas Al gracias. contrario, gracias a ustedes y Bien. cuando gusten la Bien, seguimos y seguimos. la ampliamos. Exactamente. Tema determinante para nuestro pueblo. Sí, señor. Muchísimas gracias, Jorge, por haber estado con nosotros. También estuvo, como los escuchas lo habrán notado, nuestro compañero Esteban Montenegro, Emma Burgos, que no participó, pero la vimos atenta durante toda la transmisión. Zulma también estuvo con nosotros. Muchas gracias. Le voy a pedir dos cosas que me dejen decir. En la nueva Constitución, el tema de Malvinas no debe estar solamente en una cláusula adicional. Debe estar desde el preámbulo y desde las
partes que se refieren a la incumbencia de los poderes de gobierno, tanto para las políticas internas como para las políticas exteriores. Y en la nueva Constitución también debe haber un título, un capítulo que se refiere a las relaciones exteriores, cómo se va nuestro país a mover en este mundo ya multipolar, como bien señalaba la expresión de Gustavo al iniciar esta charla con relación a China y demás. La Argentina tiene que tener una política exterior soberana, como tuvo en varias partes de su proceso histórico, ya desde el siglo XIX, pero también en el siglo XX, con Irigoyen cuando saluda a la bandera de la República Dominicana, con ese acorazado argentino que estaba cruzando las playas y el país estaba invadido por una potencia extranjera. Y a su vez, la política exterior que reflejó la Constitución del 49 es esa política independiente y soberana que hace efectivo esa necesidad que tienen los pueblos de también, cuando estamos hablando algo de la deuda, la necesidad de reformular los organismos financieros internacionales y las instituciones de las Naciones Unidas. Esta es otra cuestión de política exterior, hacia la integración de los pueblos, la necesidad de unir los pueblos para concluir con esta cuestión del capitalismo financiero globalizado que es esta economía que mata, que descarta a las poblaciones, como bien señala el Papa Francisco. Que así sea, Jorge. Realmente esperamos que así sea. Todos tenemos el mismo sentimiento, pero ya tenemos que ponernos en manos de Carlos Di Mari, nuestro operador, a quien agradecemos, para despedirnos. Bueno, muchísimas gracias. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Pequeño programa, sin un solo tema musical y con toda la formación para nuestros escuchas. Muchísimas gracias. Nos vemos el jueves que viene. La seguimos. Adiós. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará. Desde el Salar hasta el... Minuto de noticias.